Son las 7:50 y recibimos ahora en RPP al economista Luis Alberto Arias, quien ha sido vicepresidente del Banco Central de Reserva. Y naturalmente queremos comprender, de acuerdo a sus explicaciones, lo que está pasando con la economía peruana y el impacto que la inestabilidad y la incertidumbre política puede tener sobre ella. Señor Arias, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Sí, muy buenas noches, señor Carvalho. ¿Qué tal? ¿Cómo se traduce en la economía real, es decir, la que afecta los intercambios entre los ciudadanos y los productos, el hecho de que no haya ministro de Economía en funciones desde hace 3 días? Bueno, lo que estamos viviendo en este momento es una pérdida de credibilidad de un gobierno que recién se ha iniciado. Esta pérdida de credibilidad se manifiesta en el hecho de que hace 2 días los peruanos hayamos escuchado un mensaje, vamos a decir, moderado, en donde se establecieron claramente las prioridades: salud, educación, reactivación económica, recuperación del empleo, ciertamente una mayor participación de empresas públicas con la que discrepo, pero ese mensaje en términos generales se consideró como moderado, así fue recibido por la población y por los inversionistas. Y bajó un poco Sin embargo, el dólar, al día siguiente bajó un poco el dólar, se nombra a un premier cuestionado y se sacrifica, se deja ir al señor Pedro Franque, que es quien le había otorgado estabilidad inicial al actual gobierno. Entonces, con una mano se borró absolutamente todo lo que se había dicho en el mensaje y todo lo que se había dicho en las semanas previas. El señor Franque había hecho un conjunto de reuniones con bancos de inversión, con representantes de los gremios. Había una expectativa para que los mensajes que el señor Franque había transmitido se manifestaran en los hechos, pero hemos presenciado lo que ha sido una salida abrupta, un rompimiento con el vocero económico del gobierno, y esto ha generado una pérdida de credibilidad absoluta, lo que se manifiesta en un alza del tipo de cambio que hemos visto el día de hoy de más de 3%, una caída de la bolsa muy fuerte, caída en el precio de los bonos peruanos, y esto en la economía real significa 3 cosas: que el alza del dólar se va a trasladar a mayores precios, principalmente de alimentos, como ya ha venido ocurriendo. La caída de la bolsa afecta los ahorros de millones de peruanos, porque millones de peruanos tienen fondos en las AFPs. Y el alza del precio de la disminución en el precio de los bonos significa mayores tasas de interés al momento de que el Ministerio de Economía tenga que emitir bonos para financiar el mayor gasto público que se ha anunciado. O sea que todos vamos a perder, todos estamos perdiendo. Ya, parece que lo hubiera escuchado el primer ministro Guido Bellido, porque justo hace unos minutos, a las 7:42 en realidad, ha publicado un tuit que lo leo y lo ponemos en pantalla de RPP. El economista Pedro Franque, dice Guido Bellido, primer ministro, tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad expresada en el plan de Bicentenario sin corrupción en el país. Trabajaremos en conjunto y unidad por la patria. ¿Qué le parece ese mensaje? ¿Qué significa? Es un poco críptico, ¿no? Porque tiene todo el respaldo, pero no se sabe si va a ser el ministro o no. Bueno, los hechos son que el ministro no ha juramentado. En este momento estamos con un premier cuestionado y estamos sin ministro de Economía. Y las declaraciones del señor Bellido, por más buenas intenciones que tengan, no generan ninguna credibilidad en el mercado, porque el señor Bellido, además de sus cuestionamientos, no es conocido, no tiene un background, no tiene antecedentes de que sea una persona que pueda generar estabilidad en los mercados económicos, una persona que no es el primer ministro el que va a generar la credibilidad. Entonces, lo que va a generar la credibilidad es la designación de un ministro de Economía con experiencia, que conozca el sector, que le dé confianza a los mercados y que más o menos respalde lo que se dijo en el día anterior en el mensaje.
De acuerdo. Por otra parte, en la urgencia, el Banco Central, que usted conoce bien, puesto que ha sido vicepresidente de esa institución venerable, ha hecho lo posible por evitar que el dólar suba más de la cuenta. No lo ha logrado del todo porque creo que se ha cotizado a 4.07. Me parece que es la tasa más alta del dólar desde que se creó el nuevo sol, hace 30 años. Y se nos dice que para eso el Banco Central puso en el mercado, inyectó en el mercado más de 290 millones de dólares. Si no lo hubiera hecho, hubiera aumentado la tasa del dólar mucho más. Sin duda alguna. Creo que es conveniente transmitir a los ciudadanos que el Banco Central de Reserva es una entidad completamente autónoma que actúa técnicamente en cualquier circunstancia, sea cual sea la coyuntura, con cualquier gobierno, y lo que el Banco Central va a buscar siempre es preservar la estabilidad de la inflación, del tipo de cambio y de los mercados financieros en general. El día de hoy, debido a esta inestabilidad, efectivamente el Banco Central ha tenido que vender casi 300 millones de dólares en lo que se llama el mercado al contado, el mercado spot, pero además de eso el Banco Central ha vendido hoy día 400 millones de dólares mediante operaciones repo, es decir, en 2 semanas el Banco Central va a tener que estar entregando estos 400 millones de dólares. Y en adición a eso ha utilizado otros instrumentos. O sea, el día de hoy ha habido bastante actividad, el Banco Central ha salido con todos sus instrumentos a tratar de morigerar, darle una mayor estabilidad al tipo de cambio, y pese a toda esta intervención, no ha tenido, digamos, el éxito suficiente debido a que lo que hemos vivido el día de ayer o en los últimos 2 días es un terremoto político, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, ¿qué papel juega la salida de capitales del Perú al extranjero? Alguien incluso se ha tomado la molestia de cuantificar, y estamos hablando de montos muy considerables. Aquí tenemos que distinguir ciertamente 2 cosas, ¿no? Esta inestabilidad, que es una estabilidad ciertamente muy grande, es una inestabilidad de corto plazo, Se va a resolver en la medida en que se corrijan las acciones de los últimos 2 días. Pero los agentes económicos al mismo tiempo tienen que tener la seguridad de que el Banco Central está preparado, tiene todos los instrumentos, tenemos reservas que son reservas internacionales que son superiores a los niveles de la prepandemia, y ciertamente el Banco Central tiene todo un arsenal para defender la estabilidad de la economía. Pero ciertamente si esta circunstancia continúa, si estas señales negativas continúan, lo que hoy día estamos viendo en los mercados se va a trasladar a la economía real. ¿Qué significa esto? Que esta inestabilidad, esta incertidumbre va a desincentivar fuertemente a la inversión privada. Eso significa que esta recuperación económica precaria que todavía estamos observando se va a ralentizar, se va a hacer más lenta, y eso va a impedir que se recuperen empleos que todavía estamos por debajo de los niveles de pandemia, va a impedir que la tasa de pobreza que aumentó significativamente el año pasado vuelva a niveles normales, se demore mucho más en volver a niveles normales, y va a afectar fundamentalmente a las personas que tienen menores ingresos, a los más pobres. O sea, esta crisis que hoy es de inestabilidad política que se traslada inmediatamente a los mercados financieros, rápidamente puede trasladarse a la economía real. Muchas gracias por sus explicaciones y por el tiempo en RPP, señor Luis Alberto Arias, economista. Gracias por explicarnos los mecanismos en virtud de los cuales estos fenómenos financieros terminan por impactar en el precio de los alimentos, y es decir, en el nivel del costo de la vida en el Perú. Y hemos comprendido su tesis, según la cual toda esta alza del dólar y la
inestabilidad que estamos viviendo es consecuencia de la incertidumbre política y el miedo que causa el nombramiento de alguien que no está a la altura de las funciones, según lo que hemos comprendido, como es el señor Guido Bellido, por muchos tweets que mande respaldando a Pedro Franque. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Arias. Acá termina nuestro programa por hoy. Solo me queda desearles un feliz fin de semana. Ojalá que podamos serenarnos todos, reflexionar y buscar juntos caminos que recorrer en común hacia la prosperidad de los peruanos. Muchas gracias y muy buenas noches.